Amigos de Full Deporte, a través de Depor, estamos ya en la plataforma de Facebook de fulldeporte.pe, igualmente la de Depor, estaremos también en las cuentas de YouTube y en todas las redes sociales. Hoy para darles rápidamente resultados de lo que ha sido la Europa League en el arranque del programa. Inter le ganó 2-1 al Bayer Leverkusen por cuartos de final, mientras que Manchester United superó por 1-0 al Copenhague de Dinamarca. Mis compañeros, hoy Carlos Univaso, Carlos Álvarez, Eitan Eskenazi, Pamela Ríos van a dar su saludo con el correr de los minutos. Quiero en primer término agradecer que esté con nosotros nuestro invitado especial, Gustavo San Martín, titular del Instituto Peruano del Deporte, en un momento muy delicado tras la suspensión de la reanudación de la Liga 1. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer saludarte. Segunda vez en el día, conversamos más temprano por la radio, pero siempre es bueno por el momento difícil en el que estamos atravesando. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es un momento, yo te diría, agridulce, porque hemos tenido que suspender la Liga 1 en su reanudación, esta séptima fecha, y que se condice con lo que ha ido pasando con las demás disciplinas deportivas, casi 40 disciplinas deportivas que ya se han reactivado con total tranquilidad y en las fases esperadas, ¿no? Entonces, por un lado, íbamos muy contentos y muy tranquilos con la reactivación del deporte, que es lo que nos toca como Instituto Peruano del Deporte, y este lamentable incidente de personas que no han tomado conciencia de realmente la pandemia en la que nos encontramos y el difícil momento de emergencia sanitaria, han hecho que tomemos esta decisión, ¿no? Gustavo, es fundamentalmente por la turba de hinchas alborotados, desordenados, violentos, que se aglutinaron en torno al partido de Universitario y Cantolao, sobre todo hinchas de la U, entiendo, y lo de los juegos pirotécnicos, eso más que los contagios en algunos de los jugadores de los equipos, que puede ser hasta normal dentro de un deporte colectivo, ¿no? Yo creo que lo que los llevó a tomar la decisión es lo que sucedió en la calle. Son dos cosas fundamentales y hay que diferenciarlas. Hay un tema de protocolos de bioseguridad, que es proteger la salud de los deportistas, en este caso de los jugadores de fútbol, y en eso creo que ha ido un 90 o un 95% de efectividad. Como lo dices, la palabra no es normal porque no es eso normal una enfermedad tan agresiva como esta. Hasta el punto general, el protocolo que se diseñó era poder identificar, aislar y tratar, y eventualmente, obviamente, prevenir mayores contagios. Ha habido un par de instituciones que no lo han tomado con la seriedad del caso y lamentablemente no han cumplido con uno de los valores del deporte, que es la disciplina, no han sido disciplinados en la ejecución de estos protocolos y hemos tenido una serie de contagios mayores a los que pudiera haber. Y esto va a pasar en cualquier parte del mundo donde se reactiva. Hace poco escuchaba que le acaba de pasar al Atlético de Madrid con un par de jugadores también que en su partido de Champions. Era algo previsible, pero obviamente sin la disciplina para cumplir el protocolo va a ser mayor, como ha pasado en el caso de Binacional o tal vez de Huancayo. Pero lo que nos ha llevado a tomar la decisión definitivamente es que no podemos exponer a la población que no ha entendido la emergencia a enfrentarse a la fuerza del orden, de no mantener la correcto uso de los equipos de protección personal, del concepto de aglomeración. Están prohibidas las aglomeraciones en este momento de personas, están prohibidas las reuniones masivas. Eso no está habilitado y entonces no podemos de alguna manera incentivar esto si es que no hay las garantías para que los partidos de fútbol se desarrollen de la manera adecuada, protegiendo a la población, que es nuestro interés. Ahora, antes de darle la palabra a Carlos Univaso para su pregunta, en este caso específico de lo sucedido afuera del estadio y de los hinchas de Universitario y estas aglomeraciones, ¿a quién atribuirle la responsabilidad? ¿Es una responsabilidad del club? ¿Es una responsabilidad, por supuesto, de los hinchas? Eso está fuera de discusión. Pero a nivel de imponer el orden, a nivel de disuadir de que estas cosas sucedan, ¿la policía tiene grado de responsabilidad porque esto era previsible? ¿El club tiene alguna responsabilidad por los hinchas que digamos, tiene identificados y que en general tienen un vínculo muy cercano? ¿A quién atribuir esta responsabilidad de lo sucedido en la calle? Esto es como Fuente Ovejuna, ¿no? 2-1. Esto es de todos.
Esto es de todo, porque hay una responsabilidad de la organización, hay una responsabilidad de los clubes que recién, la mayoría y casi todos, recién están saliendo con comunicados, con los deportistas sobre todo, que son referentes. Yo lo mencionaba, así como son referentes y héroes deportivos cuando meten el gol y logran un campeonato, también tienen que ser referentes para comunicar a sus seguidores en Twitter, en Facebook o en lo que sea. Quédate en casa, quédate ahí. Cambia la forma de alentarme en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Entonces es responsabilidad de todos. También la verdad de institución que vela por la reacción que somos nosotros, de repente haber sido un poco más incisivos en el tema. La policía, yo no le puedo dejar nada a la policía, jamás me cae la policía, porque se dan cuenta en las imágenes, la policía está haciendo lo que le compete, tratando de controlar una turba, pero a la vez está exponiendo y exponiendo a sus familias ante esta situación. La policía no pudo haber previsto, seguramente, y sé que es un trabajo de inteligencia. Lo que sí se desbordó, y creo yo que nos llama poderosamente la atención, es la irracionalidad de este grupo de gente de enfrentarse a la policía. Eso no lo entendemos, de verdad no lo entendemos, y es un llamado a la conciencia del hincha y de este tipo de personas, sobre todo porque no es necesario hacer un banderazo frente a un hotel o para ver pasar un bus. No es necesario. Quédate en tu casa y disfruta de un espectáculo deportivo, que eso es lo que nos interesa. Poder darle algún tipo de entretenimiento a las personas para que desfogue el estrés que estamos viviendo en este momento. Independientemente que hay un trasfondo deportivo, que tenemos que poner a nuestros jugadores en buena forma si es que tenemos que afrontar las eliminatorias, como lo hemos hecho con los otros deportes, porque tienen compromisos ya asumidos en Europa, en Estados Unidos, y que próximamente los van a asumir. Entonces, ese es el interés de nuestra representación nacional. Pero definitivamente aquí el principal responsable de esto es todos, pero la población tiene que tomar conciencia, ¿no? De acuerdo, Gustavo. Voy a darte la palabra a Carlos Univaso luego de que has hecho tu pedido en lumingo.com. Tiene supermercado. Entran a lumingo.com, les ponen el producto de primera necesidad en la puerta de su casa, desde 3 soles el delivery. No hay que correrse riesgos, no hay que armar banderazos, no hay que salir a comprar si tienes lumingo.com. Carlos Univaso, buenas tardes. Buenas tardes a nuestro invitado, al señor San Martín. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que comentaba y lo primero que tendría que decir es que no entiendo del todo la sorpresa del IPD con el hecho que los hinchas se enfrenten a la policía, si normalmente los hinchas de estos tiempos, que no son los de hace 30 o 40 años o 20 años inclusive, parte del hobby, de la diversión y de la manera de descargar su estrés y todas las complicaciones de su vida de los hinchas que van al estadio es precisamente enfrentar a la policía y si pueden pegarle, y hasta más de un policía muerto ha habido en los últimos años en virtud a esto. Por lo tanto, eso no debería sorprenderlos mucho. Ahora, yo le hago una pregunta muy corta primero. ¿Ustedes manejan la misma información que nosotros, que el torneo se reinicia el sábado con la 8ª fecha y prosigue a mitad de semana con la 7ª? ¿Ustedes tienen esa información? A ver, ¿sabes por qué te digo que nos causa sorpresa? Sí. Porque como lo dices, es un problema de larga data, de los últimos 20 años Totalmente. O 25 años, pero no estamos en una situación donde tú te enfrentas a una persona a 1 metro de distancia y le está llevando el virus a tu familia, donde puede morir tu padre o puede morir tu hijo. Eso es lo que nos sorprende, la irracionalidad de las personas en medio de esta coyuntura. Y eso nos sorprende totalmente. Y la verdad te lo digo, o sea, todos los días lamentablemente vemos imágenes en televisión y hasta nos satura y nos cansa y nos presiona las imágenes terribles que vemos que lo que está pasando en nuestro país. Y por eso es mi sorpresa. No porque un hincha se enfrente, porque lamentablemente está así, pero no debemos resignarnos por eso. No debemos resignarnos por eso. Sí, en cuanto a lo que me comentas de la programación, no manejamos esa información porque no está habilitado en este momento ningún reinicio. Todavía no. Está suspendida la 7ª fecha, no está suspendida y nosotros seguimos en la reevaluación del reinicio, aunque suene repetitivo, de la competencia. Una vez que se den los permisos para el reinicio de la competencia, los organizadores, en este caso la federación, evaluará si continúa con lo que daba de la 7, si va a la 8, pero cuando el momento esté dado. En ese momento todavía no es posible. Correcto. Ahora, yo quisiera saber, el tema de la violencia me parece que es un tema que con un reajuste
del aspecto de seguridad, yo creo que eso se va a solucionar con rapidez. Yo no creo que haya una persistencia de estos hinchas, digamos, desafortunados en su manera de pensar, una vez que el Mininter y todas nuestras autoridades den una pauta de cómo va a ser el control cuando se reinicie. Pero sí tengo serias dudas respecto al tema sanitario. ¿Es posible reanudar el campeonato bajo las mismas condiciones sanitarias del primer protocolo, es decir, con pruebas rápidas, que son las que verdaderamente pueden originar que en un control aparezcan que hay 10 enfermos y en el siguiente control, que es molecular, aparece que no hay ninguno? Pero también puede ser viceversa, que no aparezcan 10 infectados y que en el fondo lo estén y jueguen y no se descubra porque las pruebas son rápidas. ¿Vamos a seguir, digamos, siendo flexibles en eso simplemente porque la federación, bueno, qué pena, no tienen plata, no tienen para moleculares? Vamos a hacerlo pues y hay que rezar y vamos a hacerlo con las pruebas rápidas, que es la mentalidad que tienen en la federación. ¿Eso se va a cambiar o va a seguir la flexibilidad? Los protocolos y la flexibilidad no pueden aplicarse. Los protocolos son unos y deben ser aplicados como ha pasado en todas las federaciones. Las federaciones, para poder reiniciar, tienen que pasar por pruebas para poder pasar a entrenar. A partir de ahí, obviamente, hay un tema de sintomatología, tienen que tomarse las pruebas periódicas. Si hay un traslado, cuando los clubes han venido, han debido tomarse las pruebas moleculares. Y esto fue uno de los graves problemas que pasó con el tema de Binacional. Mantener lo que nosotros llamamos una burbuja sanitaria, una burbuja limpia, pasar de un espacio limpio a otro espacio limpio. Si esas condiciones no se dan, es lo que hablaba de la indisciplina y que el relajo en las normas, y que tendrán que ser, no si continúan o no, tendrán que ser sancionados si continúan o no, si no, no hay forma de poder garantizar. Pero sí tenemos que hacer una cosa clara: el virus está entre nosotros y ha venido para quedarse. Sí. Esperar tener el 100% de los deportistas limpios todo el tiempo es muy complicado. Lo que podemos permitir son esos picos escandalosos, ¿no? Pero validar las pruebas rápidas como única fórmula, digamos, mínima de control, sin que las moleculares tengan, digamos, una presencia auténtica y sostenida, ¿eso es posible? No necesariamente, no es posible. Obviamente nosotros hemos conversado y si es que tenemos que colaborar de alguna manera para que se ejecuten las pruebas rápidas y sobre todo damos los resultados. Porque también entendamos algo: las pruebas moleculares en ese momento se están manteniendo bajo el sistema del gobierno y las pruebas se hacen 10.000, 12.000 diarias, ¿no? Y entran en una especie de cola. Y los protocolos dicen que tiene que hacerse 2 días antes de la competencia. Entonces, en ese momento también estamos viendo, parte de las conversaciones que estamos haciendo es cómo hacemos para que de repente sea un poco más rápido y descartar algún tipo de complicación en este sentido. Son muchas aristas, solamente te hago la prueba y llega el resultado después de 3 días después que ya todo tiene que ir siendo compaginado y a veces no es tan sencillo porque entendamos que el fútbol es importante, pero en este momento la salud pública es lo más importante, ¿no? De acuerdo. Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlitos. Hola Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para el señor San Martín, para los compañeros y para todos los que nos siguen. Mi pregunta, señor San Martín, va relacionada a lo que sucedió el día de ayer, ¿no? La reunión que tuvieron con el presidente de la República, con el director técnico de la selección, con el director deportivo de la federación, con Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas, con el ex primer ministro. ¿Qué acuerdos importantes se han llegado, digamos, dentro de lo que se pueda conocer de esa reunión? ¿Y para cuándo tendrían que tenerlos listos para que obviamente pueda regresar el fútbol lo más pronto posible? De acuerdo, Carlos, son conversaciones que se subieron para exponer la problemática que esto conlleva, ¿no? Desde el punto de vista de la selección. Acordemos que la Liga 1 es una cosa, la selección nacional es otra, pero van a amarrar de alguna manera porque se nutre y existiría la posibilidad, si es que reanuda la competencia de las clasificatorias para el Mundial, que se tengan que afrontar los compromisos con deportistas locales, ya que aún los vuelos internacionales están complicados, no solamente por la logística de los vuelos comerciales, sino que existen banderas rojas alrededor de muchos sitios con respecto a nosotros y nosotros con respecto a otros países. Entonces aún está complicado el tráfico entre países. Traer a un deportista nuestro que puede estar en Brasil, lo complicado que está Brasil, por ejemplo, ¿okay? O como está de alguna manera poniéndonos trabas a Sudamérica o a toda América, Europa, entonces es complicado. Entonces,
La idea era que ellos pudieran exponer qué implicancias tiene esta paralización. Se han entendido, son muy respetables, son muy entendibles. Yo comentaba que a mí me tocó ser deportista y ser entrenador y sé lo que es afrontar un campeonato con deportistas fuera de ritmo o fuera de forma, pero reitero la posición. Si las condiciones no están dadas para proteger la salud pública, no se puede reiniciar. Y ahí es donde nos tienen que ayudar todos, los referentes de los seleccionados nacionales, los referentes de los clubes, en concientizar a la población. Y como decía José Carlos, yo creo que las personas han tomado conciencia de que esto no es un juego y que no nos va a temblar las manos y que tenemos que pararlo porque no podemos exponer a nuestra población. Ahora, hay un tema relacionado dentro de esta reunión, insisto con este tema, que puede haber llevado las personas que se juntaron ayer con el presidente y dársela a conocer a usted. Tengo entendido que la Conmebol les ha solicitado a las federaciones agilizar un tema de una burbuja sanitaria para poder justamente reiniciar la Libertadores y reiniciar las eliminatorias. Esto se ha conversado con relación a este tema para poder flexibilizar los vuelos, que los países aligeren sus, digamos, trámites para poder entrar y salir, poder abrir hasta cierto punto las fronteras solamente para este punto, ¿o no ha habido nada de eso? Las coordinaciones con Conmebol se realizan a través de la Federación Peruana de Fútbol. Tenemos una comunicación fluida con ellos. He sido invitado a alguna reunión de Conmebol porque entendamos que en esta situación crítica para todo el mundo, las posiciones de los gobiernos son fundamentales porque son quienes manejan la vía de comunicación y todo el tema, a este tema logístico. No pueden haber flexibilidades, lo que pueden haber son condiciones para que se puedan realizar los torneos. Y te comento, Chile está totalmente parado, Argentina acaba de reiniciar, Uruguay está en otra fase, Paraguay empezó y tuvo que parar un poco y ahora ha vuelto nuevamente. O sea, las condiciones dentro de Sudamérica para las clasificatorias, lamentablemente en este momento no están siendo iguales para todos los países. Claro, hay países que seguramente le acomoda más irse a Europa a jugarlo. Brasil, Uruguay, Argentina tienen todo su equipo por allá. Y ahorita ya me estoy metiendo en un tema de deportivo técnico por el apasionamiento que siento no solo por el fútbol, sino por el deporte, ¿no? Aunque la función del IPD es velar por el deporte en general. Pero claro, lo que nosotros vamos a querer es que nuestras selecciones de todos los deportes siempre tengan las mejores condiciones. Y en eso vamos a poder ayudar en la medida de lo posible. Gustavo, antes de darle la palabra a Eitan Eskenazi, una pregunta muy rápida. ¿Por qué en esa reunión de ayer no estuvo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol? Nosotros nos hemos reunido con todas las instancias y en diferentes momentos. A veces hay complicaciones con respecto a temas de agenda. Y recuerden que mañana también es un día importante porque el Consejo de Ministros va a solicitar la confianza al Parlamento de la República y es un tema complicado, fue de un momento al otro y aquí no hay ningún tipo de reparo. Yo me comunico con el señor Lozano, con el secretario general y este tema está siendo liderado por el IPD, por las circunstancias y por el decreto supremo que se dio. Así que la comunicación es permanente con todas las instancias que participan en el mundo del deporte y un espectáculo deportivo. Perfecto. Eitan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eitan. Espero que hayas hecho ya tu pedido a lumingo.com. Tienes que entrar al supermercado, hacer tu pedido, ponerlo en la canastita, hacer tu pago. Te lo ponen en la puerta de la casa, desde 3 soles el delivery. De lumingo.com a tu disposición. Eitan Eskenazi, buenas tardes, tienes la palabra. Hola Eddie, ¿cómo estás? Hola Gustavo, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Saludos a mis compañeros y también a todo el público que nos sigue. Bueno, han hablado bastante sobre fútbol, seguramente tendrán más reuniones en la semana y habrán novedades al respecto. Yo te quería preguntar sobre los demás deportes. ¿Qué nos puedes contar sobre las demás federaciones? ¿Qué apoyo han estado recibiendo por parte del IPD durante todo este tiempo que han estado parados? Y como ya comentaste al comienzo, que ya más de 40 disciplinas se han reactivado, por lo menos sus entrenamientos, ¿cuándo ya tienen planeado retornar a las competiciones oficiales? Caso tenis, por ejemplo, ciclismo, karate y demás, ¿no? Que nos puedan mencionar. Como te decía, más de casi 40 disciplinas ya han sido activadas en los entrenamientos y de acuerdo a las particularidades de cada deporte están en diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, los deportes de combate, o judo, lucha, box, están en una primera etapa que es la del entrenamiento individual, porque no se puede permitir el contacto en ese tipo de deportes. Pero hay deportes que a pesar de fase 1,
prácticamente están en el esplendor de su deporte. Deportes para el Perú tan glorioso como el tiro, porque el tiro se realiza al aire libre, no hay contacto, y prácticamente ya están como si estuvieran en competencia. Ellos podrían ya hacer una competencia por las condiciones particulares de su deporte. Pero hay otros que lamentablemente no, y eso va variando. Lo que sí existe es algo que en todos los deportes, incluido el fútbol, es una cierta incertidumbre con respecto al reinicio de los torneos internacionales. Pensando en los Juegos Olímpicos del próximo año, se han reprogramado muchos eventos. En el Perú, este año nosotros tenemos 63 torneos internacionales, muchos de los cuales íbamos a acoger debido a la infraestructura que quedó en los Juegos Panamericanos para hacer eventos clasificatorios a los Juegos, y donde nuestros deportistas tenían la ventaja de la localía y aspirábamos a eso. Y se han tenido que o postergar y en algunos casos cancelar porque las condiciones no están dadas. Entonces, lamentablemente sí hay mucha incertidumbre, pero los deportistas están entrenando y los estamos apoyando. Hemos mantenido el apoyo económico que el IPD les brinda, las condiciones del equipamiento deportivo. Hemos mantenido abierto el albergue de la Villa Deportiva Nacional para que un grupo de deportistas de provincia se quede ahí los 100 días que no ha habido actividad deportiva. Los hemos seguido manteniendo ahí, dándole la alimentación y el alojamiento para que puedan seguir listos para entrenar. Entonces, sí ha sido un trabajo duro que hemos mantenido con las otras federaciones y la verdad no hemos tenido ningún hincapié, y desde aquí aprovecho para felicitar el trabajo que han hecho estas federaciones en implementar los protocolos, los equipos de protección personal, los protocolos de limpieza e higiene, y lo vienen haciendo bien. Tenemos muy buenas noticias. Juan Pablo Varillas ha entrado dentro del cuadro del US Open en tenis y estamos súper contentos. Ya tenemos a Stefano Pesqueira en Europa compitiendo, a Paloma Schmidt, María Belén Basso está entrenando con el equipo olímpico de Holanda en windsurf, y estamos seguros que va a elevar cualquier cantidad su rendimiento de milas a dar un golpe de autoridad y por ahí sorprendernos, ojalá, con alguna medalla en los Juegos. Entonces sí hay actividad deportiva que estamos impulsando en la alta competencia. Y permítame un minuto más nada más, también la actividad física. Ayer hubo un reportaje en un medio de televisión donde hablaba que de las personas fallecidas más del 80% era por problemas comorbilidad de cardiovasculares y por obesidad. Y esa es una función del IPD que tenemos que seguir promoviendo, que es la actividad física. No solamente la alimentación, sino también la actividad física como un hábito saludable. Sí, nuestra población tiene que ser más saludable. El deporte es importante y es un referente. Y en siguiente nivel es la actividad física general de la población. Y ahí tenemos que enfocarnos también. De acuerdo. Así que gracias por el espacio para reafirmar eso, ¿no? De acuerdo. Gustavo, muchas gracias por estos minutos. Te pido una respuesta muy rápida a esta pregunta. ¿Cuándo deberíamos tener noticias de si el fútbol vuelve el fin de semana? Yo calculo que entre miércoles y jueves a más tardar ya sabemos qué es lo que estaría pasando, y eso obligaría, si Dios quiere y las condiciones están dadas, a evaluar la programación ya de los partidos, ¿no? Porque en esos momentos, hoy o mañana, es muy difícil dar una respuesta porque seguimos en conversaciones desde horarios hasta la revisión de los mismos. Incluida la posibilidad de jugarse a las 10 de la noche en hora de toque de queda y que facilite el control. Es una alternativa que se ha conversado. Eso implica otras operaciones logísticas, porque a veces no solamente es el cambio de horario, ¿no? Es tener los salvoconductos para que todo el personal que se mueve de los partidos pueda movilizarse a sus hogares, ir, venir, un operativo policial un poco más complicado, pero son alternativas que estamos barajando y justamente es parte del trabajo que venimos haciendo reevaluar, ¿no? Solo para 4 equipos, porque Boys, Cristal, Alianza y la U son los que más o menos complican en ese tema de las aglomeraciones. Lo último, y ahora sí te prometo que es lo último, te pido lo más breve posible contarnos cuánto hay avanzado de la posibilidad de que el básquetbol vuelva a insertarse en el circuito internacional y pueda volver a tener torneos que clasifiquen a torneos internacionales y el básquet otra vez no sea un paria internacional. Te lo pongo así. Yo he conversado directamente con el secretario general de la Federación Internacional y ellos están llanos a recibirnos en el momento que los dirigentes peruanos se pongan de acuerdo. Eso es lo que nos falta, que haya voluntad de parte para ponernos de acuerdo. Ese es el tema principal. Pero ponernos de acuerdo está tardando más de 15 años, más o menos. Es uno de los problemas que tenemos. Y cuando no hay voluntad de parte, ya se tiene que actuar de una manera más por la vía legales, que es lo que no se quiere, porque al final el deporte es un acto voluntario y que debería ser voluntario, y la voluntad de las partes llevar un buen consenso. Pero sí, estamos trabajando en eso. Quisiera hacer una pregunta más, una última pregunta, por favor. Lo que pasa, hace un año estábamos en los Panamericanos. Yo creo que le tomé particular cariño a
a todo lo que era polideportivo a raíz de ese evento en el cual de alguna manera me tocó trabajar en el área de prensa. Y durante todos estos meses siempre tengo la inquietud respecto a cómo va el tema de la infraestructura. ¿Seguimos conservando en buenas condiciones toda esa maravillosa infraestructura que tuvimos para los juegos? ¿O hemos perdido ya algo y de repente no nos hemos enterado? ¿Hay alguna instalación que está en abandono? ¿Cómo anda eso? Porque mucha gente, los detractores dijeron, no, van a ser elefantes blancos. Yo creo que no va a ser así, pero ¿qué me puede contar o qué nos puede contar usted? A ver, rápido, digo, a principio de año, en enero, se creó la unidad delegado, que es la responsable de salvaguardar estos inmuebles o esta infraestructura deportiva, en el camino que cerraban los proyectos de inversión pública, porque esto es un proyecto que han costado mucho dinero y no es sencillo cerrarlo y dejarlo todo habilitado desde esa parte antes de que puedan ser transferidos nuevamente los predios al Instituto Peruano del Deporte. Y valgan verdades, nosotros asumimos en noviembre del año pasado y no estábamos listos el IPD como para asumir. Nosotros hemos trabajado para crear una unidad que pueda justamente sostener esta infraestructura en muy buenas condiciones. Lamentablemente, este tema de los 4 meses ha hecho que algunas cosas se dilaten, pero estoy seguro que la infraestructura, y ese es el objetivo del IPD como ente rector del deporte, es apoyar a quien tengamos que apoyar para que esta infraestructura se use en beneficio de los deportistas y de la manera más adecuada, porque lo que se hizo para un deporte debe usarse para ese deporte. Exactamente. Perfecto, Gustavo, muchas gracias una vez más y esperamos tener buenas noticias, conciencia, disciplina, educación cívica para poder contar con el fútbol como actividad económica que nos dé la confianza a todas las demás actividades económicas de que se pueden hacer las cosas bien, cumpliendo protocolos y retomando las actividades normales. Te mando un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, suerte, un gusto verlos, hasta luego. Bueno. Un placer, ya estamos, bueno, luego de tener al titular del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín, vamos a hablar un poco de lo que ha sido el fútbol internacional. Hay final de Major League Soccer con jugadores peruanos. Hay, en fin, toda la controversia local, pero también Liga de Campeones que se ha jugado. Hoy efectivamente, hoy partidos de la Europa League. La Champions vuelve también el día jueves, me parece. Miércoles. Así que, Pamela Ríos, ¿cómo estás, Pamelita? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Egui. Buenas tardes a todos los compañeros de la mesa. Yo, una cosita para cerrar, digamos, todo ese tema que tenga que ver con el día 1 y la paralización del torneo. Una pena en realidad lo que pasó el día viernes y una pena para, digamos, ese pequeño, menos reducido grupo de personas que sí habían estado trabajando bien y para los que finalmente también nos perjudica que se haya tomado esta decisión de paralizar el campeonato. Ahora, evidentemente, habían muchísimas cosas todavía por resolver, muchísimos puntos que estaban al aire, que ojalá que se puedan resolver, porque ya va a ser la última oportunidad que tenga la Federación Peruana de Fútbol y el día 1 para poder hacer las cosas bien y que pueda continuar el fútbol peruano a lo largo de todo el año, ¿no? Yo justo hoy por la mañana hablaba con Giovanni Rocío, que es miembro de la Comisión Legal de la Federación Peruana de Fútbol, lo que él, por ejemplo, en torno a lo que son las pruebas, que también es un punto que no ha estado funcionando bien, era que por ahí se barajaba la posibilidad de que empiecen a trabajar con una nueva empresa para que las pruebas moleculares se hagan de una manera más continua y no cada 15 días, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, que se resuelvan todos estos puntos antes de que se vuelva a reiniciar el campeonato para que las cosas puedan estar ahí un poco claras. Perfecto, Pamela. Giovanni Rocío, a veces me hace sonido cuando escucho Giovanni Rocío, pero sí, bueno, es uno de los asesores legales de la Federación Peruana de Fútbol. Querías hablar de Champions, Carlos Univaso, estás casi exultante con lo que ha pasado el fin de semana. Bueno, yo creo que la expectativa ahora gira en torno a lo que va a ser, digamos, el Super 8, como se les conoce ahora, y no es el chocolate, pero el Super 8, que se va a jugar ahora en Portugal. Y yo también tengo una particular expectativa porque es uno de mis candidatos del PSG sobre Mbappé, pero Mbappé hoy día ha entrenado con sus compañeros, lo que me hace suponer, contrariamente a lo que me vaticinó con crueldad mi amigo Eitan, yo creo que Mbappé por lo menos va a estar en el banco en el primer partido, ni siquiera en el segundo. Yo creo que en el primer partido. En el primer partido del octogonal, quiero decir. Pero
el segundo, igual va a haber un segundo con otro rival. Pero yo creo que en ese partido, ¿qué pasa? primero, No, va a haber un segundo ¿qué pasa? partido si es que avanza. Es que avanza. Claro. Que va a yo creo semifinal. que va a avanzar. Yo creo que va a avanzar. Ya. Por algo es mi Claro, por candidato. por un Ya, lado, está bien. el día miércoles arrancan los cuartos de final de la Champions con Atalanta-PSG justamente. Exactamente. El PSG que tiene, bueno, Mbappé y Marco Verratti están en duda ¿Verdad? todavía. Bueno, Sí, si campeona Kurzawa, Paris Saint-Germain, vamos a esperar el delivery que nos va a enviar Carlos a todos. sí, una pizza mínimo. Yo no le juego un sol al PSG si no me confirman que juegue Mbappé, porque mi pronóstico varía en torno a eso. Pero Si ya yo me hiciste la entero- apuesta, o sea que está jugado. Si yo me entero que el miércoles no juega Mbappé, yo Lloro, mañana lloro, oficialmente retiro mi postulación del PSG como candidato a título. Porque Bueno, eso ese va a ser hay una frase que es verdad. Eso de que un jugador no hace un equipo es casi siempre cierto, pero hay casos como Messi, como Neymar y Mbappé, o como Que son el mismo Cristiano determinantes. Ronaldo, como el mismo Marcan Cristiano la Ronaldo, que diferencia. sí te hacen el equipo. O sea, una cosa es con ellos y otra cosa es totalmente distinta sin ellos. Y en el caso del equipo francés, yo creo que tendrían que estar los dos juntos para poder hacer frente con grandes posibilidades al Atalanta, que sí creo llega mucho más completo, ¿no? Carlos, Al margen de los candidatos que tenga mi tocayo, Y el otro es el creo Manchester que- City. yo creo que mi Se va a pasear. candidato se va a jugar en el partido que reúne tal vez la llave más emotiva, la llave más a los Barcelona, dos Bayern. únicos campeones que quedan. Exacto. No, pero no por el lado del Barcelona, Barcelona Bayern, esta vez, sino por el lado del Bayern, ¿no? Lo que ha hecho el Bayern en No, el Bayern números, es en rendimiento, es Súper superlativo. candidato para ganar esa ¿De llave. qué La equipo única- es la esa única pelota? ¿De qué equipo es? opción que yo le doy, claro, la Bayern. única opción que yo le doy al Puede ser Barcelona Cienciano sobre también, el Bayern es que es a partido único, ¿no? Y en partido único, No va a salir a destrozar. por más hay que tener un mayor cuidado, ¿no? Si fuera Es dos una pared. partidos, yo creo que amplio favorito, un 80-20 es el Bayern, pero ahora lo pongo un 80-20. 65-35, ¿no? Ajá. Ah, Pamela, Atlético de Madrid no suele ser favorito. Atlético de Madrid le gusta más el perfil bajo, victimizarse, Simeone sentirse que es David frente a Goliat y que tiene que tumbarse a un gigante que va al frente. Pero ahora es favorito contra el Red Bull Leipzig. Ujú. ¿Lo va a incomodar? ¿Lo va a complicar? ¿O el equipo de Simeone avanza tranquilo? Yo sí le tengo, digamos, ahí la fe a Atlético de Madrid, sobre todo porque todo lo que ha estado viniendo siendo en la liga, ¿no? Ahora también es importante resaltar que hay dos jugadores que están infectados y que estos, digamos, han movido un poco el panorama del equipo, ¿no? Que no van a poder viajar y no se sabe, tienen que realizarse nuevas pruebas para ver justamente cómo está llegando todo el plantel. ¿Se sabe quiénes son? Creo que no, ¿no? Yo no me he sí, enterado por lo Ángel menos. Correa No, y no creo que Sime sea. Versálisco. Ah, ya Sí. se sabe. Sí, Correcto. Sí, ya se sabe quién es. Correcto. Correa y Pero el Leipzig Versálisco. tiene una baja que es Timo Timo Werner. Werner. fundamental, ¿no? Que es Timo Bueno, es Werner. que ahí se enfrenta uno de los mejores equipos que presiona de Europa, que es el Leipzig, y uno de los mejores equipos que, digamos, que tiene un bloque defensivo, como lo es el Atlético. El tema que ahí es determinante justamente la partida de Werner, que ya asumió al Chelsea y que ya no va a estar con el Leipzig. No. ¿No? Yo ahí veo un partido bien cerrado, en el que, bueno, veo al Leipzig, porque siempre, si han visto sus partidos en la Bundesliga, el Red Bull Leipzig es un equipo que siempre sale a atacar, a proponer. A proponer, sí. Sí, y el Atlético yo creo que va a estar bien parado y va a pelear al El contraataque. Atlético no propone, pero ni el sorteo de cancha. Sí, claro. No le propone Para algunos, matrimonio a nadie. Pero debería, porque es el gran favorito. Para Debería. algunos es un equipo estratégico, para otros es un equipo mezquino. Para Levanto la otros mano. es Me sumo, inteligente. me sumo. Para otros es inteligente. Sí, Si queda claro, 0-0 o gana 1-0 es inteligente. Si pierde Claro. 4-0 es mezquino. Es como Pero su propuesta es válida. Es como cuando se transmiten claro. esos partidos por televisión y el partido es malísimo y termina 0-0 el primer tiempo y entonces te dicen partido táctico, como si No, sí, solamente, claro. como si todos los partidos no fueran tácticos. Sí, Partido- claro. No, Partido Bilardo, táctico, te dice, para no decirte que es un desastre el partido. Bilardo se atrevió a decir alguna vez que el mejor partido es el que acaba 0-0. Por favor. Ah, bueno, para él Por favor. seguramente. Bueno, y queda una llave más que es la de Manchester City y Olympique de Lyon. ¿Es un trámite para el equipo de Guardiola o puede sufrir como sufrió Juventus? Total. No,
es un trámite, como tú dices. No creo que tenga problemas contra el Lyon, la verdad. No. Yo creo que lo va a pasar fácil. El City está en un estado de forma muy distinto al que tiene Juventus, ya eliminado, o al que tiene en este momento Barcelona, que inclusive con el Napoli por algunos ratos se vio bastante desacomodado. Yo creo que el City, ganándole al Real Madrid, demostró que la paralización que ellos atraviesan por el tema de calendario no les va a afectar en lo más mínimo en este compromiso ante el Lyon, que si bien es cierto le ha hecho pelea a dos equipos importantes, como es el PSG, con el que pierde la Copa hace semana y media, y después a la Juve, con el cual hay un empate en diferencia de goles que no puede marcar una superioridad. No, claro. Es un duro, pero son dos rivales que no estaban en su mejor momento. En el caso del PSG, recordemos que en algún momento tenía pues a Cavani, podría haber jugado Mbappé en el partido de sí, claro. Son bajas significativas. No, y Verratti, si no puede jugar... City tiene 20 jugadores por lo menos para ser titulares, y yo creo que sí, bueno, no va a tener problema en pasar la Bueno, yo quiero leer algunos mensajes. Rápidamente, Johan Fretel Ríos. William Mimbela volvió al Perú, al Cusco Fútbol Club. Qué deleite volver a ver a la bella Pamela Ríos. Saludos desde Huánuco. Ese es el mensaje de Johan Fretel. Por favor, Johan, no seas sirio. MTC Salsabor, vamos a Atalanta, todas mis fichas ahí. El Bayern le va a meter 5 al Barcelona, dice Salsabor. Renato Soto, le voy lo va a hacer al Leipzig. Roger Vidal dice: Messi, un genio, se mandó un golazo el sábado en la Champions. Bueno, volteamos la página de la Champions, entramos a hacer una pequeña comprita en lumingo.com, que tiene los productos de primera necesidad a tu disposición. Haz tu pedido, te los ponen en la puerta de la casa. Servicio pulcro con todos los protocolos, desde 3 soles el delivery, lumingo.com a tu disposición. Quiero saber novedades, Eitan, sobre todo de la NBA y de la Fórmula 1. Bueno, respecto a la Fórmula 1, ayer se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, que lo ganó, ante la sorpresa de todos, Max Verstappen, que en esta temporada es el primer piloto que lo gana, que no sea de la escudería Mercedes. Los demás los había ganado Bottas y Hamilton. Y bueno, Verstappen partió del 4º puesto y superó a los demás y finalmente se consagró, ¿no? Entonces, a mí me parece una buena noticia porque retorna la emoción, ¿no? De ver un poquito de emoción, ¿no? Me gustó bastante, la verdad, esta carrera, porque da gusto, pues, ver otro ganador, ¿no? Que no sea solamente Hamilton o Bottas, ¿no? Lo de Mercedes. Yo creo que también ahí, ¿eh? El otro año con Alonso vamos a ver una Fórmula 1 un poco más. Lo que pasa con los Mercedes es que en esta pista han tenido problemas, no solamente este último Gran Premio, sino el anterior que también corrieron ahí en Inglaterra. Se le pincharon las llantas al final de la carrera, en la última vuelta a Hamilton y a Bottas. Y en este caso también han vuelto a tener problemas con sus gomas. Con los neumáticos. Así es. Bueno, Carlos Álvarez, decías algo, creo. No, yo simplemente creo que este tema al margen de los datos que son verídicos que está dando Eitan con relación a que no les va bien, yo creo que también regulan un poco, ¿no? Porque si no sería ya un abuso todo. Creo que gane otra escudería por ahí no le viene mal a nadie, ¿no? ¿Para qué emoción? Claro, pues si no, ¿para qué? Bueno, es lo que yo preguntaba hace una semana, ¿no? Y yo lo he visto cuando en una liga... desde tiempos de Alan Prost, desde tiempos de Ayrton Senna, igual desde Schumacher, pasando siempre por ahí hay un par de carreras que entra otro, dicen que es sorpresa. Por supuesto. Yo no sé qué tan sorpresa puede ser. Bueno, en la Fórmula 1 la pelea normalmente siempre es de 2. La mala suerte de ahora es que esos 2 están en la misma escudería. Exacto. Sí, claro. Bueno, Hamilton, pues, ¿no? es lo que ahora, pasó. Es lo que pasó en muchas ocasiones. Me parece que, bueno, que en una época con Senna y Prost. Claro. McLaren. Se hacían duelos maravillosos y memorables. Pamela ya nos va a contar sobre la final entre peruanos de la Major League Soccer. Pero, Eitan, dime rápidamente sobre la NBA. Sí, bueno, hoy día... También, ayer han habido buenos partidos en la NBA, en la que ganó Houston, como siempre, también ganó Boston, los Spurs, que es el equipo de nuestro querido productor, que está contento hoy día, por primera vez después de mucho tiempo. Y hoy día Phoenix Suns le ganaron a Oklahoma, Dallas le ganó a Utah, y en unos momentos van a jugar Milwaukee contra el Toronto Raptors. Así que está bueno y hay que seguirlo, ¿no?
Bueno, Pamela, final entre peruanos en la Major League Soccer, Polo ante Galese. Así es, mañana a las 7:30 juega Orlando City contra el Portland. Y bueno, es un partido bastante importante, creo yo, para nosotros. Para ver, no sé, yo ¿A creo qué hora? que a las 7:30 de la noche. ¿Por quién te la juegas, Pamela? Yo me la Orlando. juego por Galese, sí, por Yo Orlando también, City. por Orlando. Aparte que Ojalá Galese, llegue a tener minutos, Polo, ¿no? aparte que Decía Galese, Pamela. sí, aparte que Galese está nominado justamente para llevarse los guantes de oro, ¿no? Así que En México, Ah, Sí, a cambiando mí de también me tema, ha gustado, ¿ah? ha aparecido un delantero así, como se Ormeño. dice, de la nada, que es Santiago Ormeño. Caído del cielo. Pareciera, ¿no? Y hay mucho entusiasmo con él. Es un delantero que es elegible porque Ahora, tiene no es tan familia joven, peruana. ¿no? Y que lo dirige Reynoso también, pues. Que lo en el dirige Puebla. Reynoso, que ha arrancado bien el torneo, tiene 7 puntos de 9, Muy está bien, entre los ¿ah? primeros Muy de la bien, tabla. anda. Sí, pero ojo con el caso de Ormeño. Ormeño es un jugador que tiene 26 años. Exacto, no es tan joven. No es que, vamos a probarlo primero en la sub-20 para ver cómo va. No, tiene 26 años. No. Hay Un que caso hacerlo extraño. decidirse ahora. Porque Claro, él es un podría caso jugar extraño. para México también. Exactamente. Y mientras más bulla hagamos nosotros sin movernos verdaderamente, más van a parar las orejas en México. Así es que Ahora, si lo queremos, tenemos que de una vez ya afiliarlo. Yo, para ser franco, lo he visto poco, pero lo que he visto de él es que tiene doble perfil, que utiliza muy bien el cuerpo, que sabe girar, tiene buena técnica. En el gol que marca tiene muy buen control orientado para pegarle de una. Me parece que es un delantero muy interesante. No estoy diciendo nada más que eso, muy interesante. Me parece que, Hay que seguir viendo, ¿no? ojalá siga creciendo porque le vendría muy bien a la selección una nueva alternativa de ataque. Exactamente. El gol que hace este fin de semana fue bastante bueno. Por otro lado, bueno, Cruz Azul, como verán, la Liga Mexicana la veo un poquito más que la MLS, ¿no? El Cruz Azul se impuso al León, era también un duelo de clubes con jugadores peruanos, y Cruz Azul creo que es el gran candidato para ganar la Liga Mexicana, y ahí tenemos a Yotun, que no estuvo presente, es cierto, en el partido, Se quedó en pero la banca, igual estamos atentos a lo que pase con Cruz Azul, porque creo que después de muchos años, creo que desde que Marcarían estuvo ahí, que fue hace bastante tiempo, no logra cosas importantes, y bueno, sería bueno que nuevamente con un peruano, tal como fue con Reynoso hace años, se dé la coincidencia de que estando un peruano se logre una buena temporada para el cuadro cementero, ¿no? Cruz Azul no es campeón desde el 97. Así es. Desde Reynoso. Desde el último título que consiguió Cruz Azul fue con Juan Reynoso en la cancha. Con Carlos Hermosillo de goleador. Exactamente. Exacto. Entonces, han pasado muchísimos años, sí, ya desde que un club importante, un club tradicional de México no es campeón. Correcto. Y sí, es uno de los principales candidatos hoy para hacerlo, ¿no? Y nuevamente, ojalá se dé ese tema de que vuelva a ser campeón con un peruano, ¿no? Bueno, y para terminar con la ronda de peruanos, ojalá que después tengamos tiempo de hablar un poquito de la liga local. Me imagino que vieron toda la despedida a Farfán. Creo que fue bastante emotiva, muy simpática. No hubo lágrimas ni mucho menos, pero sí hubo muchas sonrisas. Y creo que quedó demostrado que a pesar de que Farfán no había jugado casi un año en el equipo y volvió muy bien, creo que deja una buena huella, un buen recuerdo, y que demostró que es muy querido allí en Rusia, donde de alguna manera su nombre va a quedar grabado, creo, en el Lokomotiv, ¿no? De acuerdo, va a quedar en la historia porque obtuvo un título. Y hay dos semifinalistas. Sí, Pamela, te escucho. Sí, una chiquita para terminar con los peruanos en el extranjero también es el partido de Paolo del día sábado en el inicio del Brasileirão, que ganó el Inter 1-0 justamente con gol de Paolo, ¿no? Es correcto. Inter le ganó 2-1 al Bayer Leverkusen, es a un solo partido, avanzó a semifinal porque este partido era por cuartos de final. Romelu Lukaku está en un momento espectacular, hoy marcó uno de los goles, 2-1 el Inter sobre el Leverkusen, y Manchester United sufriendo, le ganó por 1-0 al cuadro del Copenhague, hubo un gol anulado y después Bruno Fernández de penal le dio el triunfo al cuadro de Old Trafford. Queríamos cerrar con el tema del torneo local, Carlos Univaso, para los últimos minutos. Hay varias novedades, sobre todo en Universitario. Universitario nomás ya podríamos hacer un bloque, pero vamos a tratar de resumirlo. Bueno, lo primero es que ya tiene nueva administración.
está no sé si señor o señorita, no me he detenido a mirar eso, Malena Alba es la nueva administradora, reemplaza a Carlos Moreno. Llega un momento difícil. Mañana tengo entendido que hay una junta de acreedores donde hay muchas especulaciones, algunos hablan inclusive de que se pretende liquidar al club, pero eso ha sido desmentido por ella y dicen que eso no va a ocurrir. Pero al margen de eso hay un serio problema con el tema de los pagos. El equipo de Universitario 2 meses y medio. no ha entrenado el día de hoy como medida de protesta y hay todo digamos, un entrampamiento en este tema que hay entre las administraciones que dicen no se paga porque la culpa es del otro y viceversa. Entonces, ante ese panorama no se sabe en qué momento se va a pagar. Y si esto sigue así, la U peligra primero de perder puntos, segundo de que más de un jugador puede aburrirse y pedir la rescisión de su contrato. Recordemos que con más de 2 meses lo puede hacer. Y bueno, todo digamos, un collage de posibilidades que no son muy alentadoras, sino más bien... Ahora, para los jugadores desvincularse, es optar por un buen pleito en lugar de un mal arreglo, porque al final quedarse sin jugar hasta el próximo año no es tampoco la situación... Pero no te olvides, Eddie, que ahora se puede jugar por más de 2 clubes. Por otro club. Claro, así es que en estos tiempos es mucho más fácil desvincular. Claro, pero tiene que ser en estos días, antes de que vuelva a haber partido. Y el fútbol uruguayo, por ejemplo, para hablar de los uruguayos de la U, acaba de volver. Se está jugando. Sí. Es más, el fin de semana se ha jugado el Peñarol con Nacional. Empate 1-1. Ya, para terminar mi parte, digamos, en Alianza, efectivamente, se va a plantear el reclamo de puntos contra Binacional. Sí. Yo estuve de acuerdo con ese reclamo de puntos en un comienzo. Cuando me enteré de esta noticia dije, pero es ilógico, si igual no se hubiera jugado el partido. Pero en Alianza me han contado cuál es el argumento. El argumento es que el IPD suspende 6 partidos. No suspende el partido de la Alianza porque ese ya estaba suspendido. Y en ese partido de Alianza Binacional habían claras infracciones por parte del cuadro puneño que si Alianza no reclama van a quedar impunes, más allá de los puntos. No, y además puede quedar lo ha dicho San Martín, si es que no impone un reglamento, si es que no impone exactamente. Un reclamo. Los puntos es parte, digamos, de la ambición de Alianza, pero hay otras expectativas, como es la sanción del médico, la sanción de los dirigentes y la sanción al club, totalmente merecedora por ser un club chicha, informal y que en realidad no debería estar en primera. De acuerdo. El comportamiento ha sido pésimo. Por lo tanto, ahora sí entiendo el reclamo y me parece que hasta cierto punto tiene alguna validez. No voy a decirles que Marx está jalando los pelos, porque no sería literal, pero tenemos que llegar a la parte final. Últimos temas, Carlos Álvarez, Pamela. Sí, yo para... básicamente... Dale, Pamela. Ya, la culpa es mía. Pamela, habla tú, por favor. No, yo para cerrar con el tema de Alianza, justamente Víctor Hugo Marulanda acaba de declarar, ¿no?, que el área legal ya tiene los tiempos y los detalles para presentar justamente este reclamo, ¿no? Y tal como señala Carlos Univaso, yo sí estaría de acuerdo justamente por ese tema, para que al menos no se quede, digamos, al aire todo el tema de Binacional. Claro, que se genere también jurisprudencia a partir de ese caso, que se genere el precedente. Carlos Álvarez, la última. No, básicamente ya era... mencionar y recalcar que lo que había dicho Univaso tiene mucha razón, porque el mismo presidente del IPD lo dijo acá, ¿no?, con nosotros hace un ratito, que habían 2 clubes que habían infringido los protocolos y que por lo tanto se estaba investigando y que tenían que haber alguna sanción, algún tipo de sanción. Entonces, yo creo que es validero el reclamo de Alianza también. Bueno, antes de la última de Eitan, no le cayó muy bien una crítica que yo hice en Twitter al señor Roberto Silva, presidente del Sindicato de Futbolistas. La vi. Pero me parece que el sindicato tendría que ponerse un poco más fuerte de lo que es, porque aquí no solamente que se ha interrumpido el torneo y que afecta a futbolistas de 19 equipos que son ajenos a la hinchada de un club, en particular primero, y segundo, porque esto de las barras también tiene que ver con las ocasiones en que entran a entrenamientos, cuadran a los jugadores, ajustan al entrenador, se supone que les dan recomendaciones y atentan contra la seguridad de los jugadores. Y esa también debería ser una preocupación importante de Roberto Silva, en lugar de preocuparse de responder lo que de pronto no le incomoda y que tiene que ver con su gestión. Eitan, la última.
Sí, solamente ya para terminar, comentaste los partidos de hoy día de Europa League, pero voy a mencionar los partidos que ahora están por jugar mañana. Esto va para todos excepto para Univaso, porque sé que Univaso no ve ese torneo. Si lo apuesto, que no creo, lo veo. Shakhtar contra el Basel de Suiza y el Wolverhampton enfrenta al Sevilla en partido único. Y para mencionar que Blaise Matuidi deja la Juventus y firmó por el Inter de Miami. Sí. ¿Farfán le seguirá los pasos? ¿Farfán le seguirá los pasos o no? ¿Qué dices? No estaría mal, ¿no? No estaría mal jugar con Blaise No Matuidi. sería mala idea, ¿no? ¿Quién? ¿Farfán? Sí. Farfán tiene todas las posibilidades de llegar allá, ¿no? El equipo en el que preside David Beckham, que es el presidente del club, ¿no? Bueno, listo. Muy bien. Gracias, compañeros. Hemos iniciado así la semana, una semana que esperemos permita recomponer el torneo peruano de la Liga 1 y que no haya más motivos para interrupciones. Mañana a las 5 volvemos con más novedades del deporte, del fútbol local e internacional. Gracias, muchachos. Nos vemos, Pamela, Carlos, Eitan, gente que nos sigue en todas las redes, Full Deporte, Depor. Suscríbanse, compartan y nos vemos mañana a las 5. Chao. Chao. Saludos.